Bueno, estamos al aire. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien. ¿Todo bien, Rafa? Esperamos que bien, sí. En un día, un programa especial, porque bueno, sabemos que hay fútbol después. Vamos a intentar no hacerlo muy largo. Pero bueno, tenemos un programa también contundente en cuanto a la necesidad de una clara posición sobre la reforma de la seguridad social y la necesidad de una respuesta del movimiento obrero, ¿no? Sería fundamentalmente esa la temática de hoy. Sí, finalmente se presentó el proyecto, ¿no? O el borrador, digamos, de la comisión de expertos que venía siendo pospuesto, creo que 3 veces se pospuso, ¿no, Rafa? Sí. El tiempo de trabajo de esa comisión. Hay que recordar a los compañeros que la comisión de expertos está integrada por 15 miembros, ¿verdad? Exacto. La mayoría del gobierno, ¿no? Del oficialismo, digamos, pero donde también está la oposición a través del Frente Amplio y el PCNT, ¿verdad? El PCNT, ONAJPU, o sea, los jubilados, y bueno, los representantes de los empresarios también. Así que es una comisión que fue creada en la Ley de Urgente Consideración, en los artículos 393 a 398, y que contaron esos artículos con el voto unánime del Parlamento, incluido el Frente Amplio. O sea, no solo la integra, sino que impulsó, junto con el gobierno, de hecho, el nombramiento de esta comisión, la designación de esta comisión, para elaborar un borrador o una serie de recomendaciones para elaborar una reforma de la seguridad social en el Uruguay. Y bueno, lo que sucedió ayer es que el doctor Rodolfo Saldain, que es el presidente de esta comisión en nombre del gobierno, presentó a la comisión el texto, el documento para discusión de la comisión, que va a resolver antes del 31 de octubre, que es el plazo máximo que tiene para tomar posición y entonces elevarlo tanto al gobierno como al Parlamento. Y lo otro que parece, digamos, importante es que unos días antes ya había circulado, yo había escuchado al periodista Nelson Fernández, que anunciaba justamente esto que iba a suceder el miércoles y que decía que había habido una decisión política del gobierno porque se había manejado la posibilidad de una nueva prórroga. O sea, que el 31 de octubre se prorrogara 45 días más, que lo llevabas a mediados de diciembre, porque no se quería embarcar en esto el gobierno en pleno debate sobre el referéndum de la LUC, y bueno, que la calle le dijo a Saldain que no demoraran más, que lo sacaran, que lo llevaran adelante. Por eso, bueno, acá hay un cambio, obviamente, en este sentido de la política, no de la política del gobierno, sí, pero concretamente de la estrategia y la táctica del gobierno en relación a este tema, y lo han lanzado. Por eso hemos puesto como título de este programa: el gobierno declara la guerra a los derechos jubilatorios de los trabajadores, declaremos la guerra a los lacayes Saldain. La manera, Rafa, en que es un documento para informar a los compañeros, las compañeras que nos están mirando, espeso, ¿no? Sí, es extenso, es pesado, pero la manera en que tienen de presentarlo es que no necesariamente, a pesar de que Saldain presenta al pleno de la comisión, ¿verdad? Es decir, es el presidente que presenta al pleno, se da por hecho que los miembros, digamos, al menos de las cámaras empresariales y del propio gobierno estarían de acuerdo. Sin embargo, se presenta como que no necesariamente la posición de los partidos, ¿verdad? Sí, porque le quieren dar un tono técnico al asunto bueno, son expertos, son técnicos, no es un tema político, no es un tema de los partidos, y la realidad, bueno, es evidente que tiene el mandato de los partidos. Esto fue largamente negociado entre los partidos de la coalición de gobierno, y bueno, primero quería mostrar algo, nunca sé si se ve algo, en las computadoras se debe ver. Acá tenemos la tapa de la diaria que dice: oficialismo propone eliminar desigualdades jubilatorias. Bueno, acá la diaria le está haciendo un favor al gobierno, ¿no? Porque esto es la fundamentación que hace Saldain. En realidad, toda desigualdad que quiere eliminar el gobierno es cualquier beneficio que tenga un grupo, porque quieren equiparar hacia abajo a todo el mundo. Entonces no es que quieran eliminar las desigualdades jubilatorias, porque podrían elevarlas y equiparar hacia arriba, sino que lo que están haciendo es un recorte y un ataque a los derechos jubilatorios de los trabajadores, y hoy vamos a entrar un poco en eso. Y por eso nos parece importante colocar una posición enérgica
y en este sentido de lucha, es decir, de repudio de este proyecto, de este planteamiento, que ya lo hemos hecho sistemáticamente como partido de hace rato, pero porque acá van a empezar a haber negociaciones a nivel de esa comisión de expertos, pero también después a nivel parlamentario, a nivel de gobierno, donde ya sabemos que los dirigentes del Frente Amplio van a empezar con el mismo discurso que hicieron con la LUC, que hay la política llamada de reducción de daño. Más menor, claro, la reducción de daño. Reducción del daño. Vamos a hacer que no sea tan mala, en vez de 65 que sea 63 años de retiro. Y en este sentido llevar a los trabajadores a un corral de ramas, en vez de ir a un enfrentamiento como ha recorrido el mundo, la lucha contra las reformas de la seguridad social, las reformas jubilatorias, en Francia, en Argentina, en Chile, en Colombia, en todos lados. Ha habido levantamientos populares masivos, incluso a veces iniciados por pequeños grupos, no necesariamente masivos al inicio, pero que han terminado en grandes huelgas generales en algunos casos, y los gobiernos han retrocedido. Bueno, el caso de Macron en Francia fue uno de ellos, que no se atrevió a volver a colocarlo en el tapete, y que tuvo que retirar el proyecto. Nicaragua también, ¿no? En su momento. Nicaragua porque atraviesa también. todas las corrientes de toda lo que uno puede pensar, excepto lo de los liberales, la derecha, los populistas, ¿no? Sí, del mismo modo que el gobierno de Lula, con Lula presidente, había introducido, por lo menos para los servidores públicos, para los funcionarios públicos, una legislación con recortes de derechos jubilatorios, y eso ya había generado repudio de sindicatos de funcionarios públicos en Brasil. Podemos también mostrar ahora después alguna expresión de figuras del Uruguay, ¿no? Pero ya es claro que ha habido pronunciamientos tanto de Astori como de Mujica y del economista Hugo Bay, que es el representante del PIT-CNT en la comisión de expertos, diciendo que eran partidarios del aumento de la edad de retiro. Sí. Distintas formas, distinta gradualidad o lo que sea, pero básicamente el mismo objetivo. Y ahora a Mujica le acaban de preguntar y podemos en este caso mostrarlo, ¿no? Es decir, vamos a escuchar lo que dijo José Mujica ante la pregunta del periodista en el día de hoy. Trata de algún otro tema, así que lo vamos a dejar entero. Y se plantea que la reforma jubilatoria es urgente porque no se sostiene toda la masa de jubilados y pensionistas. Se va a sostener. Se va a sostener. Siempre que llovió para... Es una ventaja que la gente viva 20 años de vida más. Nadie quiere morir. Entonces tenemos que afrontarlo entre todos. Y si habrá que laburar más, habrá que laburar más. Y habrá que pedirle a los que tienen más recursos que pongan un poquito más de huevito y no que la saquen a las islas por ahí, escondidas por ahí, y que pongan el huevito para que los viejos vivan. Tenemos que repartir un poco mejor. El impuesto a la riqueza ha sido un tema difícil de aprobar en el Parlamento. ¿Hay que acelerar esas negociaciones? Teniendo el cuidado de no matar la gallina del huevo de oro. Pero hay que entender que la libertad significa que quienes tienen más posibilidades no se olviden de los rezagados en la fila social. Me olvidé. Bueno, teníamos ahí una entrevista que continuaba un poquito más, pero no decía nada más sustancial. Lo relevante es que ante una ofensiva como esta que tenemos de parte del gobierno, el expresidente Mujica dice, si hay que trabajar más, hay que trabajar más. También tendrán que poner un pesito más, ¿no?, los ricos. Esto me parece importante destacar, que la reducción de los aportes patronales a la seguridad social la empezaron los gobiernos blancos y colorados, cuando antaño era el aporte patronal 14%, lo bajaron al 12%, en la reforma inicialmente, o casi inmediatamente la reforma del 95, y luego el gobierno del Frente Amplio, no me acuerdo aquí si fue en 2007 o por ahí, lo redujo al 7,5%. Entonces pasaron a pagar casi la mitad de lo que pagaban anteriormente, mientras que el trabajador, que inicialmente pagaba 13%, hoy paga 15% sobre su salario.
De esta manera, lo que llaman de financiamiento o déficit del sistema previsional o del BPS, en realidad es un vaciamiento porque le han quitado aportes patronales, porque además gran parte de esos de los empresarios, de los grandes empresarios, están exonerados, y eso no se contabiliza. El Estado no dice, bueno, mira, yo acá te pago lo que subsidia a los empresarios, sino que dicen que hay un déficit, son varios cientos millones de dólares ese agujero que se genera solo por exoneraciones, que en realidad es un 26% de lo que deberían aportar todos los patrones. O sea que en conjunto la clase capitalista, los patrones, pagan sobre la masa salarial un 5,6%, mientras los obreros pagan un 15%. Esto para decirle a la señora Mujica que esto de que los ricos pagan un pesito más, en realidad han sido los propios gobiernos también del Frente Amplio los que han reducido el aporte patronal y los que han votado exoneraciones al barrer, entre otras cosas en las zonas francas, UPM2, ¿no? Y tantos otros grandes capitales que vienen acá y no pagan prácticamente nada de aportes patronales o incluso de otros impuestos. No se entiende quién es el reclamo de que los empresarios pongan un huevito, pongan un pesito y todo eso, cuando se gobernaron durante 15 años. Lo que pasó fue lo contrario. Y uno de los primeros discursos de José Mujica cuando asumió a la presidencia fue un discurso ante empresarios donde dijo: no le vamos a poner más impuestos a los empresarios. Después intentó ponerle un impuesto a sectores rurales que llegaban nada más que a 60 millones de dólares, y era realmente una limona, y fracasó porque hubo una interposición de un recurso de inconstitucionalidad y eso no se implantó. Entonces este problema de este discurso, viste que Mujica es muy frecuente que tenga discursos de este estilo, sobre todo cuando no está en el gobierno, y que no son para quedar bien para la tribuna, pero en realidad lo que está haciendo es contribuir a generar el ambiente que hay que trabajar más años. Hace ya 5 años, bueno, menos, perdón, antes de la última elección, Mujica dijo: vamos a tener que decirle a los trabajadores que tienen que trabajar 5 años más. Es decir, cuando estaba pensando en la posibilidad de ganar la continuidad del Frente Amplio en el poder. Es decir, que estamos ante una situación política compleja, porque el gobierno y la oposición, en el fondo, comparten este programa de mantener la SAFAP por un lado, que ahora vamos a entrar también en eso, y de aumentar la edad de retiro, porque no hay que olvidar que durante 15 años no tocaron a la SAFAP tampoco. Exacto. ¿No? Es decir, es que en este sentido hubo movilizaciones y lograron, por ejemplo, una posibilidad de desengancharse de la SAFAP, los llamados cincuentones, y también hubo otros grupos anteriormente que lograron de alguna manera salir y reintegrarse al régimen del BPS, pero fue a partir de una movilización y con gran resistencia, aparte sobre todo del astorismo, del equipo económico del gobierno del Frente Amplio. Es decir que la política conjunta ha sido defender la SAFAP, y aún hoy, siendo oposición, en todas las intervenciones de los representantes del Frente Amplio en la Comisión de Expertos, que tiene tres integrantes, no establece en ningún momento ninguna oposición a la SAFAP. Es decir, que sobre este tema no plantean nada. El representante del PIT-CNT sí ha planteado algún tipo de objeción al lucro en este tema, más allá que tampoco es contundente ni clara la posición. Pero entonces, el otro elemento que me parece central también en este sentido de la oposición es que, por ejemplo, los intendentes Orsi, Yamandú Orsi y Carolina Cose, han manejado los dos, incluso tenemos entendido que lo han manifestado ante el propio secretariado del PIT-CNT, que quieren utilizar fondos de la SAFAP o préstamos que hagan la SAFAP, inversiones en fideicomisos para financiar obras de infraestructura, por ejemplo, los llamados corredores metropolitanos, es decir, para la entrada y la salida de la ciudad, la circulación en el área metropolitana. Y entonces para eso cuentan con la guita de la SAFAP, quiere decir que cuentan con que se mantenga la SAFAP. Ahora, esto hay que interpretarlo, no como, bueno, necesitamos dinero, vamos a operar a eso. Están haciendo buena letra frente al gran capital, a los banqueros, a los grandes capitalistas, a los dueños de la SAFAP, que son los bancos, y en este sentido, ante el Fondo Monetario Internacional, que acaba de venir el Fondo Monetario Internacional, una nueva misión al país,
y le dio una calurosa felicitación al gobierno de la calle ¿Y Pou. no vendría por ahí, Rafa? Lo planteo como pregunta, pero ¿no podría venir por ahí el hecho de este cambio? Sí, En también. la estrategia, o al menos las previsiones que todo el mundo hacía, que eran lógicas, porque bueno, finalmente tenés un referéndum en marzo, abril, y presentar una reforma jubilatoria que todo el mundo entiende que va a tener que trabajar más, hasta el último de la población más desinformada entiende eso. Puedes venir por el lado de que el FMI te da Sí, una medalla más, digamos. Hay evidentemente una presión ahí del Fondo Monetario de concretar. También la calle estuvo por Estados Unidos y se quiere presentar como el alumno cero falta y preferido del Fondo Monetario, Gran Niño Capital. sin falta. El discurso de que así va a atraer capitales, va a mantener la baja tasa de interés porque va a tener una buena calificación de los acreedores, las calificadoras de deuda. Todo ese discurso evidentemente está arriba de la mesa, pero también estaba cuando se votó la última prórroga, ¿no? Es decir, acá hay una definición más política, estratégica, que es colocar este tema. Puede haber muchas razones. Una es para, tal vez, ahora el problema lo tiene el Frente Amplio, ¿no? Tienen que definir qué van a decir. En la comisión y frente a la opinión pública, en medio de un plebiscito, una discusión sobre la LUC, pero que va más allá de la LUC. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a pactar un acuerdo que ataca a los derechos de los trabajadores mientras están llamando a votar una ley que es derechista, neoliberal, retrógrada y la mar en coche? Entonces, también puede haber muchas explicaciones. Nosotros, de todos modos, sin todavía tener claro, porque es muy reciente y por otro lado no conocemos los debates que han tenido, sabemos que sí que ha habido intensas negociaciones en la coalición de gobierno y que hay distintos puntos donde puede haber matices. Por eso esta afirmación de Saldín de que no compromete a los partidos, hay que verla por dos lados. También puede ser una presión de la calle Pou sobre los partidos de la coalición para que hagan En el medio de un toma y daca de otras cuestiones, además no entre los partidos, porque está toda la cuestión respecto al fideicomiso para la erradicación de asentamientos y de dónde salía el dinero, donde había toda una... una utilización de fondos de colonización. Sobre lo que sí queda claro es que aparece la calle nuevamente como tomando decisiones de manera muy, presidencialista, ¿no? Bonapartista, como queramos decir. Es lo mismo que hizo con la LUC. Él mandó un proyecto de LUC mucho más duro incluso que el que salió aprobado, y tuvo una serie de recortes de alguna manera por parte de los socios de la coalición, y ahora tira esto arriba de la mesa, pero parece mucho más negociado internamente en la coalición. De todos modos, esta frase de Saldín o mejor dicho, del propio texto creo que lo dice, que no compromete necesariamente a los partidos. Esto quiere decir que también los partidos tienen por acá la posibilidad de sacar un poco la pata del lazo, pero están todos en esa línea. Si sacan la pata del lazo será por no perder algún margen de demagogia y posibilidades electorales, pero imaginemos el tema de Manini y Ríos con los militares. No es muy fácil, muy probable de que esta cosa la lleve adelante sin impactar de alguna manera en su base electoral y política, que es el aparato militar. Así que ahí tenemos seguramente elementos que se van a seguir desarrollando. La caja militar es la que tiene efectivamente un déficit de más de $500 millones y que en este caso no es un problema de evasión de aportes, porque los aportes el Estado los hace, ¿no?, en la caja militar, no es un tema de ese tipo, y por lo tanto, ahí tiene que ver con las jubilaciones de privilegio también del aparato militar y otra serie de temáticas. Yo creo que el tema principal es que, estamos ante un periodo donde va a haber incluso hasta un congreso del PIT-CNT, pero más allá de eso, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, ATSS, que son los trabajadores del BPS, lanzaron en su momento un movimiento en defensa de la seguridad social, donde plantean la oposición al aumento del retiro, la oposición a la rebaja de las jubilaciones, plantean eliminar la SAFAP, plantean aumentar los aportes patronales y eliminar las exoneraciones, y por lo tanto colocan un programa en oposición al programa
del gobierno. Nosotros podríamos agregar más elementos, ¿no? Porque el problema también es no solo que no se retroceda, sino que las jubilaciones actuales son jubilaciones de miseria en una gran proporción, ni hablar de las pensiones. Por lo tanto, el problema del aumento de la jubilación inicial, cuando un trabajador se jubila, y el aumento de los sueldos de los actuales jubilados y pensionistas, y establecer incluso el aguinaldo y otra serie de reivindicaciones históricas de ese grupo de ex trabajadores retirados, es un tema también central. El problema no es la reforma, sino que es reforma, ¿no? Finalmente, porque el problema es, ¿se necesita una reforma? Bueno. Lo que pasa es que lo que necesitamos, yo no le pondría ni nombre de reforma, claro. Porque primero para no usar el mismo lenguaje que el gobierno y el Fondo Monetario, y segundo porque en definitiva se trata de una plataforma reivindicativa, como cualquier grupo de trabajadores que quiere aumentar el salario, que no dice quiero reformar los salarios, dice quiero aumento. Y acá un poco va por ese lado. La ATSS ha manejado la posibilidad de llevar adelante un plebiscito constitucional en 2024, sí, 24 está bien, para eliminar las AFAP y para revertir cualquier reforma que se haya hecho, si se hace, que atente contra los derechos de los trabajadores. Pero nosotros ahora tenemos que salir a pelear ahora. Porque, a ver, si nosotros nos tranquilizamos con que va a haber un plebiscito en 2024, que es potencialmente posible, primero que mientras tanto se va aplicando una reforma, y segundo que en 2024 hasta tal vez se puede no llegar al 50% más uno. El problema acá es si en todo el mundo la clase obrera se lanzó a las calles, a las huelgas, para derrotar la reforma de la Seguridad Social, ¿por qué en Uruguay vamos a apostar a un proceso de elecciones donde no votan solo los trabajadores? No es que en las calles y en las huelgas es lucha de clases y juegan los que forman parte de las relaciones laborales. Obviamente es una presión política sobre el gobierno también. Ahora, en una elección, en una votación general, juega mucha gente que no tiene directa relación en el asunto. Entonces nosotros tenemos que poner en juego la fuerza de la clase obrera para imponer una derrota al gobierno. Y en este sentido ya cambia la campaña sobre la ley de urgente consideración. Porque todo el mundo quería ser celoso con el tema de la seguridad social, el gobierno, la coalición de derecha y el Frente Amplio. Todo el mundo hablaba de los 135 artículos. Bueno, acá se les introduce una temática que es muy fuerte. O sea, vamos a votar 135 artículos como si fuera una contraposición entre el bien y el mal, y el bien y el mal se juntan para acordar una reforma de la seguridad social que va contra los trabajadores. Entonces, obviamente esto se tiene que poner en discusión, tiene que estar en el programa de los trabajadores en relación a la propia campaña hacia la LUC, porque esto tal vez no salga ante la LUC más allá de que haya un informe antes, pero nosotros tenemos que popularizar la idea que esto se enfrenta con los métodos históricos de los trabajadores, con los métodos de la huelga, de la ocupación, de las marchas callejeras, las movilizaciones y la rebelión popular que recorre el planeta frente a este tipo de procesos, y no confiarnos en el puro voto, porque el tema del voto está condicionado en primer lugar por los medios de comunicación. Es decir, el monopolio de los medios de comunicación por parte del capital hace que una gran parte de la población escuche lo que quiere los empresarios de los medios de comunicación. El peso del gobierno en los medios también es muy fuerte. Sin ir más lejos, la diaria, que es presentada en general como una visión alternativa, ¿no? Con crítica, sí, supuestamente más progresista. Coloca una tapa en la que yo estoy seguro que se lo muestran a Saldain y no presenta ningún tipo de oposición. Por favor, Saldain debe estar contentísimo. Primero por la foto y segundo, oficialismo propone eliminar desigualdades jubilatorias. ¿A usted les parece que esto es el resumen de una propuesta, de una fórmula que incluye laburar 5 años más y extender las AFAP a todas las cajas? Hasta la caja militar habría AFAP. Quiere decir que van a aumentar el déficit de la seguridad social, porque una parte del dinero que hoy va a las cajas paralelas, que no son el BPS, ahora van a ir a las AFAP, una parte de esos aportes. Por lo tanto, se desfinancia aún más. El sistema de seguridad social de conjunto pierde dinero, y aparte, el sistema de AFAP, de capitalización individual, está vinculado a la idea que es el trabajador el que genera su propio ahorro con su aporte, no el aporte del patrón. Claro. Acá de a poco están planteando todo un mecanismo para que al final sea solo el aporte del trabajador el que determine cuánto va a cobrar. Y esto se complica aún más con que el sistema FAP
y esto en el mundo está más avanzado en ese sentido, en general prevé que hasta se pueda modificar lo que cobra el trabajador como renta mensual, porque si un trabajador ya retirado, ya está cobrando una renta FAP, se casa con una mujer joven, como van a tener que pagarle eventualmente, si él fallece, una pensión a la viuda, entonces ya, por ejemplo, en otros lugares, bueno, la compañía aseguradora te recalcula, porque en vez de tener que pagar 15 años, ahora va a tener que pagar 25, pongamos. Claro. Bueno, entonces le bajan la renta. Y lo mismo por otras razones. El presidente del Banco de Seguros ha salido a hacer declaraciones en contra de las bonificaciones que se establecen para grupos de trabajadores por insalubridad. Por ejemplo, los docentes tienen una bonificación, se pueden jubilar, se le puede contabilizar más como más años trabajados los años que tienen de trabajo. Lo mismo en otra serie de actividades. Bueno, han salido también a atacar esto, con el argumento de que el cálculo de la aseguradora para pagar la renta AFAP se hace como si hubiera trabajado 60 años o más, pero en realidad, como está bonificado, trabajó menos, va a tener que pagar durante más años. Es decir, todo el planteamiento se reduce a generarle un negocio atractivo a las aseguradoras. Hay que recordar que las aseguradoras privadas no intervienen en el pago de la renta jubilatoria, solo interviene el Banco de Seguros, porque a los privados no les da ganancia, es decir, no les interesa todavía. Están intentando generarlo aún más favorable, tanto para las AFAP como para las compañías aseguradoras privadas que se metan en el negocio. Por lo tanto, que hay una transferencia del bolsillo del trabajador a los capitalistas en general y a los banqueros y compañías de seguros en particular. Me parece que es un elemento fundamental a colocar arriba de la mesa. Y bueno, en este sentido, el documento es muy pérfido porque pretende poner este tipo de reforma generando una división entre los trabajadores, porque un grupo de trabajadores no le aplicaría. Las AFAP en todas las cajas empezarían con los nuevos trabajadores, sí. Entonces no te compliques tanto, porque no te va a si tenés 50 o 54 no te tocaría. Según el hay varios resúmenes en los medios, ¿no? Pero uno, por ejemplo, explica que, haciendo un resumen del documento, indica que los primeros afectados serían los que nacieron en 1967 hasta 1971, ¿no? Sería ese el parámetro. Los que nacieron en 1967 ya se le aumentaría un año, ¿no? A pesar de que hay que decir que esto también ha sido, en las diferentes entrevistas que hemos tenido con compañeros de ATCS, ¿verdad? Y del MONDES, el Movimiento en Defensa de la Seguridad Social, se ha presentado que en realidad el promedio de edad de jubilación es entre 62 y 63 años en Uruguay, ¿verdad? Así que si se aumenta el cálculo en general a esos trabajadores nacidos en 1967, que tendrían hoy en día 54 o cumplirían 54, y así progresivamente hasta los nacidos en 1971, que ahí sí ya se jubilarían a los 65 años, ¿verdad? Esa es la propuesta en concreto, quiero decir, ¿no? Independientemente de todo, hay más detalles, ¿verdad? Pero independientemente de esto, me interesaba algo anterior, Rafa, que es que el problema de los 5 artículos, ¿verdad? Del 393 al 398, incluidos, es decir, no incluidos entre los 135, ahora se revela así este intento, este ataque, digamos, del capital, es clarificador, por otro lado, ¿no? Es muy clarificador, porque lo que aparecía como una discusión abstracta sobre artículos que nadie había leído, y que se da un debate, ¿no?, en la intersocial y entre diferentes sectores y diferentes sindicatos y diferentes organizaciones políticas, ahora se presenta en toda su magnitud una claridad meridiana. Y si uno va a los medios hoy en día, porque hay muchos movimientos respecto a toda esta cuestión, ¿no?, porque hay congreso del FA, hay congreso del PCNT, hay elecciones del Frente Amplio, es decir, que se vienen unos meses muy de mucho debate político. Uno ve, por ejemplo, que hubo una reunión entre Pereira, o el candidato más seguro, ¿no?, a ganar las elecciones a la presidencia del Frente Amplio, y Mujica, y él coloca ahí claramente que el Frente Amplio tiene cuadros y tiene herramientas y tiene recambio para revertir en 2024 todas las políticas negativas del gobierno, ¿no? Me gustaría escucharlo hablar de la seguridad social. 2024. A ver si en 2024
retraería la edad jubilatoria a los 60 años, y el cálculo jubilatorio, si es rebajado, si lo volvería a aumentar. Porque en realidad, ustedes escuchen los discursos de los candidatos a presidir el Frente Amplio, que en el reciente Congreso, y no van a escuchar las palabras seguridad social. Y esto no se trata de una cosa que se inventó hoy, ¿no? Esto viene desde la Ley de Urgente Consideración y en realidad desde antes, y por lo tanto al no hablar de esto, están hablando a favor. Su silencio es un silencio cómplice. Y en este sentido contrasta con el sentimiento de los trabajadores, que lo han reflejado hasta las encuestas, ¿no? En el sentido de que el 78%, según la propia comisión de expertos, una entrevista ordenada por ellos, 78% de la población está en contra del aumento de la edad de retiro. O sea, que le quieren imponer el régimen democrático, le quieren imponer a las mayorías una rebaja salarial, que en eso se traduce simplemente lo que es un aumento de la edad de retiro, contra la opinión de la mayoría. Y también la mayoría de los trabajadores. Aparentemente va a haber un documento en el Congreso del PIT-CNT que dice que están en contra del aumento de la edad de retiro, que están en contra de las AFAP, que las quieren eliminar, que están en contra de las exoneraciones, o por lo menos quieren ir reduciendo las exoneraciones patronales a la Seguridad Social, y que debería aumentarse el aporte patronal. Nada de esto está en la plataforma del programa del Frente Amplio, y por lo tanto, y tampoco es llevado por la comisión de expertos, por los representantes del PIT-CNT, por lo menos no todos estos puntos. Van a haber elecciones en el BPS, donde participa Ramón Ruiz como candidato, aparentemente, otra vez para su reelección, y si bien Ramón Ruiz parece que acordó ese documento, nadie lo escucha cuando sale a recorrer el país, de que hable en contra de las AFAP, ni que hable en contra del aumento de la edad de retiro. Entonces firman un documento que quedará archivado en un cajón, y cuando salen a la radio, cuando salen a la televisión en todo el país a hacer campaña para ser electos, no colocan esto. Es interesante, porque van a tener una competencia electoral en la elección del BPS con Luis Lisboa, un representante, un hombre vinculado al Partido Nacional. Y uno puede leer, por ejemplo, hace poco salió en el diario Observador una entrevista a Ramón Ruiz del equipo del PIT-CNT y a Lisboa del BPS, que trabaja en el BPS y que es blanco, y no han tenido, lo postula un solo Uruguay, a Lisboa. Tienen matices sobre tal o cual cosa, ¿no? Alguno propone alguna cosa, pero realmente no hacen campaña en relación a estos temas. Es decir, ninguno se refiere, cuando se está discutiendo en una comisión de expertos la cuestión del aumento de la edad de retiro y las AFAP o no las AFAP, no hablan de las AFAP y no hablan de la seguridad de retiro y no hablan de otra cantidad de aspectos como los aportes patronales. Cualquier otro tema secundario, ¿no? Aparte, ¿no? Hablan de cosas como, bueno, cómo mejoramos prestaciones a determinado grupo vulnerable de la población, cosas por el estilo. Y el tema que se está discutiendo y que está instalando el gobierno sistemáticamente, y que debería ser motivo de una agitación política por parte de alguien que dice ser representante de los trabajadores en el BPS, justamente para preparar una lucha, no. Eso es lo que está siendo ocultado. Por lo tanto, también los documentos que escriben con la mano los borran con el codo. Esto ya es decir, que tenemos muy fácil decir de la boca para afuera, no estoy de acuerdo con la SAFAP, y después no hacer nada, y es un saludo a la bandera, y no hay una movilización en ningún sentido, ¿no? Sí, tenemos un precongreso en este punto del PIT-CNT en el que aparentemente todavía no sabemos, ¿no? Porque no es público el documento, pero todo indica que aparecería ese documento, pero que va por el carril medio de la hipocresía, si se quiere, ¿no? Porque bueno, no necesariamente por todos sus integrantes, no, claro, no. Pero sí por algunos. Entonces tenemos que tener de alguna manera claridad sobre esto, ¿no? Sí, sí. Yo otra cosa que iba a poner acá, a ver si podemos poner este videíto. Perdón porque nos equivocamos. Vamos de vuelta.
Bueno, poníamos esta imagen de, bueno, hace poco estuvo el presidente de la República, el presidente de la calle en la Facultad de Medicina, y esta fue la recepción que le dieron allí, gritando todos a la huelga general para que vean que este pueblo no cambia de idea, pelea por la educación popular. Me pareció interesante porque el problema de la huelga general empieza a ser instalado, ¿no? Ya le hemos mostrado en este mismo programa, bueno, un cartel, del Partido de los Trabajadores, donde nosotros venimos planteando, preparemos la huelga general, lo venimos planteando ya hace bastante tiempo, porque este tema de la seguridad social y otros ataques del gobierno, de los capitalistas, hay que popularizar esta idea. Pero bueno, lo otro novedoso e interesante es que en un documento sindical para el Congreso elaborado por lo que se llama la Coordinación de Sindicatos, algunos le llaman el Grupo de los 8, aunque allá hay más integrantes que 8, está planteado allí, frente a la cuestión de la seguridad social, la necesidad de un plan de lucha de la huelga general. Entonces está empezando a discutirse en el movimiento obrero, ya formalmente en el propio Congreso, va a estar de alguna manera arriba de la mesa esta discusión. No es menor porque hasta hace poco parecía que uno araba en el desierto con este tipo de planteo, más allá de que la consigna esta de la educación es una consigna vieja, ¿no? No la inventaron frente a la calle, sino que se cantaba incluso frente a gobiernos del propio Frente Amplio, ¿no? Quedó en la memoria esta cuestión de ir todos a la huelga general para defender a la educación en este caso y las reivindicaciones populares. Me parece una cuestión muy importante, además, mientras el resto de... Ahora estaba, por ejemplo, muy interesante lo que planteaba vos, Rafael, que se presenta así textualmente en el documento de la coordinadora del sindicato, porque uno puede ver que en otros aspectos, o sea, en las otras corrientes, ahora, por ejemplo, estaba en Canal 12 Patricia Rodríguez, ¿verdad?, la secretaria general del CIPFOM, y toda la discusión giraba en torno a quién iban a apoyar para la presidencia del PCNT, y básicamente sobre los cargos, ¿no? Es decir, aparece, hay que decirlo, ¿no?, que el sindicato policial aparece con 50 delegados vinculados a articulación. Ella dice abiertamente que van a apoyar a Gambera, que no apoyan a Bala, porque tienen todas estas diferencias. Ella considera que son radicales, ¿no? El Partido Comunista es radical, entonces no la apoyarían. Pero está atravesado por la cuestión de los cargos, ¿verdad? Entonces que aparezca así textual en un documento de una corriente que va a tener una presencia en el Congreso es bien interesante. Sí, por ejemplo, digo, para citarlo, ¿no? Si esto va a ser después motivo de desarrollo, tal vez en otro programa, y vamos a entrevistar incluso compañeros de los que suscriben este documento. En la parte sobre la seguridad social plantean rechazar sin concesiones el aumento de la edad jubilatoria, seguir luchando por la eliminación de las AFAP, reclamar el aumento de las jubilaciones y pasividades, defender el rol social del BPS, y bueno, atacan los subsidios y exoneraciones que recibe el capital por el no pago de aportes, los sobrecostos que genera el trabajo que se hace gratis a las AFAP en el BPS, y plantean finalmente, bueno, también la cuestión de la caja militar, pero plantean finalmente la lucha contra la reforma de la seguridad social es de crucial importancia para defender el bien público y el bienestar de las grandes mayorías. En ese sentido, el movimiento sindical no debe escatimar medidas de lucha, incluida la huelga general. Entonces me parece importante mencionarlo, porque este debate tenemos que instalarlo, no solo en los sindicatos. Acá tenemos que pensar en la huelga general no como una cuestión corporativa de los afiliados a los sindicatos o al PIT-CNT, sino como una agitación que debemos hacer a toda la población trabajadora y más allá, incluso sectores que podamos arrastrar a una lucha en este sentido en defensa de los derechos jubilatorios. Y por lo tanto, en este sentido, es muy importante la generación de más comisiones barriales, de una campaña en este sentido que vaya generando no solo la oposición a la reforma, no solo el ataque a lo que son los reclamos de los banqueros para liquidar aún más los derechos jubilatorios de los trabajadores, sino también para popularizar la cuestión de la huelga general y salir a la calle, colocar cacerolazos, colocar movilizaciones que establezcan realmente una movilización que no espere a lo que dicten los dirigentes del PIT-CNT.
Esto vale para la coordinación de sindicatos también, es decir, si el PIT-CNT no convoca, va a haber que convocar igual, por parte de los sindicatos y los sectores de sindicato de base y todos los sectores que puedan impulsar la movilización en un bloque clasista, en un bloque de lucha, pero también convocando al conjunto de la población, esté incluso sindicalizada o no. Sí. Esto es un ejemplo tema claro que me es parece que fundamental es Chile, porque ¿no? En este caso. Exactamente. Chile aparece como, bueno, con muchas movilizaciones de 2006, pero en adelante, pero la reforma, digo, fue un punto de crisis, ¿no? El tema de los retiros de fondo, ¿no? Ahora con el tema de las AFP, creo que son las FJP, no. Bueno, son parecidos a FAPS, digamos, Sí, no sé exactamente el nombre ahora. AFP en Chile, pero donde aparecían, ¿no? Los que aparecían liderando o tomando la iniciativa en las movilizaciones eran sectores estudiantiles, sectores de comunidades o regionales, de vecinos. Y también jubilados, grupos de etcétera. sindicalistas y de una grupos campaña sindicatos, contra las exacto. AFP que no era necesariamente de la CUT. Exacto. Era todo un movimiento que logró una importancia, una envergadura importante y esto por no esperar justamente que muchas veces los dirigentes conciliadores, los dirigentes que no impulsan esta movilización, se suman luego, pero no arrancó con ellos. Exacto. El movimiento. Entonces, en este sentido, vamos a generar toda una campaña, obviamente también del Partido de los Trabajadores, vamos a dirigirnos también a otras corrientes de izquierda para hacer también acciones en común, a corrientes sindicales, a sectores barriales, a sectores estudiantiles, un movimiento estudiantil que empezó a renacer. Esto que pasó en Facultad de Medicina es muy importante, pero también fue muy importante la movilización de secundarios contra la reforma de los bachilleratos. Sí, en la costa ha habido movilizaciones muy interesantes con cortes cortes intermitentes ahí en la interbalnearia y decir, un grupo importante, digo. Y después incluso los desocupados, ¿no? Las ollas populares, lograr una movilización que involucre al conjunto del pueblo, porque obviamente no está solo el tema de la seguridad social, está la cuestión de fijar un salario mínimo que cubra la canasta familiar, jubilaciones mínimas que cubra la canasta familiar, es decir, la cuestión de subsidio a los desempleados y no hacerlos trabajar en los jornales solidarios por 14.000 pesos, 15.000 pesos, que es una situación de miseria, pero encima con contraprestación laboral, cuando debería ser como mucho un subsidio, mientras no consiguen trabajo. Es decir, hay un conjunto de elementos para luchar, entre otros el apoyo a los trabajadores de la educación, ¿no? Es decir, que están siendo objeto sistemático de ataque por parte del gobierno, de los directivos de Robert Silva, de la señora Cherro Sí. del Consejo de Educación Secundaria, el diputado Schipani y toda esta campaña inmunda que hay contra los sindicatos de la educación, que en el fondo es para debilitarlos y poder ir a una ofensiva contra los derechos también de la población trabajadora en cuanto a la educación de sus hijos y ir a un ataque también a la calidad de la educación. Entonces hay un conjunto de elementos que deberían incorporarse en una plataforma de lucha, pero que este tema requiere una respuesta contundente, monitorear el tema de la seguridad social, y por eso nos pareció que debía ser destacado hoy como tema central. Totalmente. Yo estoy viendo que son casi las 8, Rafa. No le queremos quitar audiencia al partido de Uruguay, ¿no? No, vayan a ver el partido de Uruguay, porque si no... Empujar. Bueno, vamos a dejar por acá. Nosotros no sé si volvemos el jueves o el viernes, porque el jueves también hay partido, ¿verdad? El jueves hay partido. Fijar la hora, pero... Vamos a anunciar luego en las redes cuándo... Y vamos a tratar esta vez sí de que venga algún compañero algún profesor de secundaria. Vamos a hacer ¿verdad? una discusión sobre la cuestión de la educación, y en particular, bueno, las elecciones de Selecciones de ADES ADES. incluso, pero va más allá de eso. Y por lo tanto, bueno, los invitamos a ver el próximo programa. Denle me gusta, Compartan. denle me gusta y compartan, y pongan comentarios, sus opiniones y cómo les parece que hay que encarar esta lucha que tenemos que lanzar ya. Exacto. Bueno, muchas gracias compañeros y hasta el próximo programa. Nos vemos el próximo programa.